Muy buenas noches. El mensaje de hoy se titula En la cima. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, que tu palabra sea ministrada e impartida a nuestros corazones, trayendo el cambio que nos llevará a la cima. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Como cita bíblica, quiero que leamos, por favor, el libro del profeta Isaías en su capítulo 54, verso 2 al 3. Isaías 54, verso 2, dice así: ensancha el sitio de tu tienda. Subraye la palabra ensancha, que es un verbo. Ensancha el sitio de tu tienda, porque no fuiste llamado a vivir en lo escaso, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Subraye la palabra extendida, que es otro verbo. Ensancha, extender. No seas escasa, alarga tus cuerdas. Ve más allá de tus miedos. Subraye la palabra alarga. Ensancha, extiende, alarga, ve más allá de tus miedos y refuerza tus estacas. Subraye la palabra refuerza. Ensancha, extiende, alarga y refuerza. Esas son las cuatro palabras que resumen todo este mensaje. Ensancha, extiende, alarga y refuerza. ¿Por qué? Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, pues ahora mi favor te va a cubrir, tanto por la derecha como por la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitarás las ciudades asoladas. Tú llegarás a donde muchos no pudieron llegar a causa de la incredulidad. Ese es la cita bíblica del mensaje de hoy, en la cima. Como introducción, me gustaría hablar de Cristo Jesús, el cual nos llamó para estar en la cima, a vivir por encima de toda limitación, miedo de nuestro entorno. Es por ello que en el camino a nuestro destino, inevitablemente vamos a encontrarnos con personas más poderosas. Vamos a encontrarnos con obstáculos que van más allá de nuestra experiencia, dificultades las cuales van más allá de nuestras fuerzas. Es por ello que al mirar todo este conjunto de oposición, porque vienen y son muchos, nuestro razonamiento, nuestra lógica nos dirá es imposible. Las probabilidades del éxito son ínfimas. Al mirar, escuche bien, personas más poderosas, personas que quieren tu mal, que te envidian, al ver los obstáculos que van por encima de tus capacidades, dificultades que van más allá de tu experiencia. El informe médico, el cual dice que no hay cura para tu dolencia. Tu billetera, la cual dice que no hay recursos para alcanzar tus sueños. La adicción, la cual viene años atormentándote, la cual te dice: aprende a vivir conmigo, de mí jamás te vas a liberar. Todo esto, al mirar este conjunto de males, nuestra lógica humana, nuestro razonamiento basado en lo que podamos ver y en lo que hemos vivido, nos dirá: acepta el fracaso, acepta vivir con ello. Pero nosotros estamos aquí porque sabemos que existe algo mejor, que Dios no nos llamó para ser cola, sino para ser cabeza. Dios no nos llamó para vivir en esclavitud y en temor, sino en la libertad de Cristo Jesús, para estar en la cima. De eso se trata de la fe. Debemos aprender que algunas veces Dios va a ponernos en situaciones en las cuales nuestra perspectiva natural, nuestro razonamiento dirá: hasta aquí llegamos, no hay respuesta, no hay solución. Pero la verdad que eso es una prueba.
El apóstol Pablo dice que Dios no nos pondrá en una situación sin antes darnos desde ya la salida. En la Biblia vemos este principio innumerables veces. En la vida de un joven adolescente, pastor de ovejas, usted lo conoce, llamado David, quien se enfrentó a un gigante experimentado en batalla, llamado Goliat. Según el razonamiento humano, según la perspectiva natural, era imposible. Pero nuestro Dios no está limitado a lo que usted pueda ver. Nuestro Dios no está limitado por el razonamiento del hombre. Nuestro Dios no está limitado por la sabiduría convencional de este mundo. Él es un Dios sobrenatural que nos llamó para estar en la cima de toda oposición, en la cima de todo temor, en la cima de toda escasez. Denle un aplauso a aquel que vive y reina. La pregunta es, ¿te vas a desanimar al ver que las cosas están difíciles? ¿Te vas a optar por volver atrás cuando veas que hay una oposición mayor que tú? Olvidándote que Dios es quien pelea tu batalla, olvidándole que fue Él quien te llamó de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús, olvidándote que el cielo está a tu favor. O tomarás la decisión de caminar por fe y no por vista. Esta fue la introducción de este mensaje titulado En la Cima. Como desarrollo quiero hablar de la última cena de Jesucristo, que fue una Pascua antes de su crucifixión. Y Cristo les anuncia a sus discípulos, ya ha salido Judas Iscariote, le anuncia a los 11 discípulos que quedaron que le era necesario padecer mucho por las manos de los ancianos y ser crucificado. Pedro, el discípulo enérgico, eufórico, toma a Jesús y le dice: Señor, lejos de ti que mal te hagas. En ese momento Jesús, olvidándose de todos los protocolos, le dice a Pedro en alta voz, según Mateo capítulo 16, verso 23: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada, subraya esa palabra, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, el maestro le estaba diciendo a Pedro, a su discípulo: Pedro, tu mirada, tu visión, tu perspectiva es dañina, es prejuicio hacia mí, porque Dios siempre mira hacia adelante. Dios siempre mira a la victoria que está por venir. Jesucristo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tu razonamiento es natural, ilimitado, y pone en peligro mi misión y mi destino en esta tierra, porque solo estás viendo las cosas de este momento según tu razonamiento, según la lógica, la sabiduría convencional de este mundo, y no según Dios. La razón de esta respuesta enérgica del maestro fue para mostrarle a su discípulo y también para mostrarnos a nosotros que una perspectiva, que una visión errada te puede privar de tu destino. Voy a repetirlo: una perspectiva de víctima, una visión errada es que yo soy el injusticiado, yo soy el pobrecito. Una perspectiva y una visión errada te puede privar del destino de victoria que Dios trazó para ti. Aleluya. A lo largo del día solemos olvidar que servimos a un Dios sobrenatural, no a un Dios natural. Y lastimosamente nos resulta más fácil acomodarnos a las limitaciones de nuestro entorno.
Por eso el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este mundo, sino renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. No vivan según la sabiduría convencional, no vivan según su razonamiento, según los límites de lo natural. Vivan según el patrón del Dios al cual ustedes sirven, un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural. Y es así que el día que decidimos ponernos de acuerdo con Dios, es decir, el día en que decidimos creerle a Él y no a lo que nuestro entorno, situación, visión puedan decir, en ese día una fuerza sobrenatural, la cual viene del cielo por Cristo Jesús, desciende a nuestras vidas, abriendo puertas que en nuestras fuerzas jamás pudiéramos abrir, trayendo justicia, trayendo provisión, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios. Es por eso que nuestra oración debe ser: Padre Celestial, no veo la manera de revertir esta desgracia. Todo mi razonamiento, toda mi lógica me dice que hasta aquí llegué, que este es el fin, pero yo confío no en mis recursos limitados, yo confío no en la respuesta natural del hombre, yo confío en la respuesta sobrenatural que viene de ti, en tus recursos ilimitados para mí. Denle un aplauso al Señor Jesús. Por ello, no te limites por la lógica, por el razonamiento que tu entorno pueda ofrecer. La clave de los grandes hacedores de historia fue liberarse de la sabiduría convencional, de la lógica limitada de su entorno. Un ejemplo de ello es Cristóbal Colón. En su época la gente creía que la tierra era plana, pero él tenía una visión fresca, una visión diferente, que la tierra era redonda. Y desde ese momento la historia de la humanidad cambió. Dios, por medio de este mensaje, quiere traerte una visión fresca, una nueva perspectiva, una perspectiva de victoria, para traer un cambio que no solo impacte tu vida, sino tu familia, tu iglesia y tu nación. Una perspectiva incorrecta no es más que un ladrón de sueños. Vuelvo a repetir, una perspectiva incorrecta no es más que un ladrón de sueños. Si miras tu situación actual desde un punto de vista humano, es decir, aquello que tú puedes hacer según tus fuerzas, ¿cómo puedo cambiar a mis hijos? ¿Cómo puedo cambiar a mi marido? Según tus propios recursos, conexiones, te perderás el destino que Dios ya trazó para ti. La buena noticia es que aunque hayamos renunciado a nuestro sueño, aunque yo haya renunciado al sueño de ser feliz, al de ver mis hijos salvos, al de ver mi matrimonio restaurado, no significa que Dios haya renunciado, porque Dios nunca da un pie atrás. Está escrito en Romanos capítulo 11, verso 29, pues lo que Dios da no lo quita ni retira tampoco su llamamiento. Dios no se intimida por el tamaño de tu problema. Dios no se intimida por tu adversidad. Debemos aprender que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted debe recordarse que tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría. Solemos cometer el error de poner nuestra atención día a día en lo que no tenemos, en lo que nos quitaron, en lo que padecimos, y acabamos creando una historia mental, tipo una novela de terror y de pesadilla, con lujo de detalle, en la cual están todos los motivos por los cuales vamos a fracasar. La pregunta es: ¿qué tipo de historia te has venido contando a lo largo de tu vida? ¿La historia de un pobrecito? ¿La historia de alguien abandonado? ¿Por qué no comienzas a contarte una nueva historia, pero ahora una historia de victoria?
no basada en tus habilidades ni en tus capacidades o experiencia, sino en la gracia sobrenatural que viene del cielo por Cristo Jesús. Las Escrituras nos dicen en Hebreos capítulo 12, verso 2, que Cristo Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, Él es el autor de nuestra historia. El salmista escribe en el Salmo capítulo 139, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Lo que Dios tiene para ti es grande. Todos los capítulos de victoria, todos los capítulos de remontadas, todos los capítulos de alcance de nuevos niveles, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Dios no se ha perdido ningún detalle y ningún momento de tu vida. Él es el autor de cada momento de tu instancia en esta tierra. En otras palabras, Dios ya ha escrito tu victoria. Tu deber, mi deber, es alinear mi historia con la historia de Dios. Y la historia de Dios, según Jeremías, el profeta Jeremías, en su capítulo 29, verso 11, son pensamientos de paz, de bien, para darnos un futuro y esperanza. Y la manera de alinear nuestra historia con la historia de Dios es a través de la fe, porque Dios se mueve en un camino, en una avenida, en una carretera que se llama fe. Y si usted se para en esa carretera, un día te vas a encontrar con Dios. Y quien se encuentra con Dios jamás es el mismo. Den un aplauso al Creador, aquel que vive y reina. Lo que muchos desconocen es que a través de la incredulidad, es que a través de la ingratitud y desobediencia le damos a Satanás el lapicero para que escriba en las páginas de nuestra vida. Y las obras del diablo, según el Evangelio de Juan en su capítulo 10, verso 10, no son más que matar, robar y destruir. Sin embargo, mediante nuestra fe, arrebatamos del diablo ese lapicero y comenzamos a escribir, damos inicio a una nueva historia, a un nuevo capítulo de victoria, permitiéndole a Dios escribir belleza y hermosura en lugar de tristeza y de silicio, permitiéndole a Dios escribir victorias extraordinarias en lugar de fracaso y abandono. Por lo tanto, no deje que las circunstancias adversas, aquello que no funcionó en el pasado, la forma como te criaron tus padres, lleguen a convencerte de vivir una historia equivocada. De ahora en adelante, deja de decirte a ti mismo: no voy a salir para el frente, no voy a abrir mi propio negocio, jamás alcanzaré la cura, no veré a mis hijos en los caminos de Dios. Hoy te animo a hacer una declaración de fe. Hoy, Padre Celestial, creo que estoy coronado de favor. Yo soy obra maestra de tus manos. Mis últimos días serán mejor que los primeros. En Éxodo capítulo 4, verso 10, nos encontramos con Moisés, quien estaba en el exilio, en el desierto, allá en Madián. Y dice la palabra de Dios que allá de su fracaso Dios lo llama para que vuelva a Egipto, donde había fracasado. Pero ahora volvería con él, con una nueva perspectiva para vencer. Y la respuesta de Moisés, según Éxodo capítulo 4, verso 10, fue: no puedo estar delante del faraón. Yo soy tartamudo, soy torpe para hablar, no tengo el don del habla. En otras palabras, le estaba diciendo: soy un fracaso.
Hace 40 años atrás traté de realizar esta misma misión, pero fracasé. Moisés se estaba viendo a sí mismo según el fracaso que había experimentado en su juventud. La vida de Moisés se había detenido desde ese momento. Moisés había dejado de soñar y de creer en un mejor mañana. Pero en ese momento Dios intervenía en la vida de este hombre que vivía escondido en vergüenza de su fracaso y le ofrecía un nuevo capítulo de victoria, le ofrecía una segunda oportunidad. Una nueva oportunidad no es más que una nueva perspectiva de tu realidad. Y la perspectiva es que Dios te llamó para vivir en la cima, vuelvo a repetir, de tus límites, en la cima de tus miedos. Den un aplauso a aquel que vive y reina. Y Dios, según Éxodo capítulo 4, verso 11, le respondió a Moisés: Moisés, ¿quién hizo tu lengua? ¿Quién hizo tu boca? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: Moisés, yo soy el que convierte a los perdedores en más que vencedores. Moisés, yo soy el Dios quien es especialista en hacer nuevos comienzos. Moisés, yo soy el Dios que llama luz de la oscuridad. ¿Crees que Dios te pediría hacer algo sin darte de su gracia? En 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, Dios le dijo a Pablo: mi gracia, mi poder te basta, se perfecciona en tu debilidad. ¿Crees que Dios haría que tú nazcas en este momento específico de la historia sin darte todo lo que necesitas para vencer? Yo creo que no. Es así que Moisés se decía a sí mismo, basándose en el fracaso de su juventud: no estoy calificado, estoy en desventaja, no puedo. Y Dios le responde: ¿quién te hizo, Moisés? ¿Quién escribió tu historia? ¿Quién es aquel que lucha por ti? ¿No soy yo acaso el creador del cielo y de la tierra? Es interesante ver y percibir que durante la infancia tenemos grandes sueños. Es por eso que al preguntarle a un niño, él va a decirle: quiero ser astronauta, quiero ser médico, quiero ser piloto, quiero ser cantante. Pero a lo largo de los días y de los años, las pruebas, las injusticias y desilusiones comienzan a manchar la historia y a reescribir lo que Dios ya había escrito, dejando que las situaciones negativas escriban derrota, escriban abandono. Pero hoy tomamos una decisión, tomamos una nueva decisión, la de entregarle las páginas de nuestras vidas a Dios, quien por su gracia nos habilita para cumplir los sueños que están desde la juventud en nuestro corazón, quien por su gracia nos da la oportunidad de conocer aún a una persona increíble que nos pueda valorar, por su gracia ser capaz de aún abrir nuestro propio negocio. Toda tu experiencia y razonamiento te dirá: no hay manera, ya pasó mucho tiempo. Pero a decir la verdad, no están equivocados. Sí, ya pasó mucho tiempo. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 19, verso 26, en el Evangelio de Mateo capítulo 19, verso 26: ciertamente para el hombre es imposible, pero para Dios es otra historia, pero para Dios es otro cantar, pero para Dios es otro capítulo, pero para Dios no hay nada imposible. Si tú has venido a este lugar con una historia de derrota, con un récord asustador, quiero decirte
pero para Dios hoy se inicia un nuevo capítulo en tu vida. Pero para Dios hoy comienza la remontada de tu victoria. Gloria a Dios. A Él sea la gloria. Con Dios es posible ser nuevamente feliz. Con Dios es posible alcanzar los sueños de la juventud. La pregunta es, ¿vas a dejar que una perspectiva errada, un razonamiento limitado te aprisione a vivir en la mediocridad? ¿O tomarás la decisión de creer en el Dios que hizo los cielos y la tierra, quien sacó agua de la roca, quien da vista a los ciegos, desafiando aún toda la lógica? Eso fue lo que pasó con María, una adolescente, una chica adolescente, quien estaba comprendida con un joven carpintero llamado José. Y dice el Evangelio de Lucas en su capítulo 1, verso 28, que de repente el arcángel Gabriel se le aparece y le dice: bienaventurada eres entre todas las mujeres. Y acortándolo, le dice: María, vas a concebir un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María, según las Sagradas Escrituras, estaba confundida. No podía entender. La promesa de Dios desafiaba la lógica, desafiaba la sabiduría convencional de todos los tiempos. Pues biológicamente una mujer no puede embarazarse sin el esperma de un hombre. María le dijo al ángel: ¿cómo va a ser esto posible? Yo soy virgen. El ángel le dijo: el Espíritu del Altísimo vendrá sobre ti y te hará concebir. El ángel no se molestó, y esto es lo hermoso de Dios. El ángel no se molestó porque ella no pudo creer. No le dijo: qué pena, María, fallaste la prueba, te aplazaste. Dios te prometió una gran bendición, pero tú no fuiste capaz de alcanzarla. Él más bien le ayudó a adquirir una nueva perspectiva. Él estaba diciendo: María, escúchame, estás viendo el plan que Dios tiene para ti. Los planes de Dios son sobrenaturales, no son de este mundo, no se pueden entender con el razonamiento de este mundo, porque no son de este mundo. Para entender, para alcanzar y experimentar el plan de Dios, que es un plan de bienestar, que es un plan que te llevará a la abundancia, es necesario ver las cosas de la manera de Dios, porque realmente es humanamente imposible ser embarazada siendo un hombre, pero para Dios no lo es. Amén. En ese momento María estaba en un punto crítico. Lo que ella hiciera a continuación determinaría si tendría ese bebé o no. Ella podía haberle dicho al ángel: mira, muy bonitas tus palabras, pero no te creo. Yo creo más bien que tú deberías ir a unas cuantas clases de biología para entender que una mujer no puede embarazarse sin el esperma de un hombre. Pero María tomó la decisión de no permitir que su razonamiento, que su visión natural le limitara, le prohibiera de vivir y de alcanzar la promesa de Dios. Ella le dijo al ángel: hágase en mí como tú has dicho. En otras palabras, le dijo al arcángel Gabriel: mira, no entiendo nada, esto es de otro mundo, pero seas conforme a la palabra de Dios. Él sabe cómo, Él es el pastor, Él conoce dónde están los pastos verdes, Él conoce dónde están las aguas cristalinas. Aunque no lo pueda ver, aunque no lo pueda entender, yo decido creer para luego ver. Gloria a Dios. Así como lo sucedido con María, Dios colocará en tu corazón planes, proyectos que van más allá de aquello que tú puedas entender, que sobrepasa la lógica de nuestro entorno, sobrepasa aquello que podamos entender según la lógica de nuestro entorno.
Para muchos es imposible que tú comiences un nuevo negocio. Para muchos es imposible que tú puedas tener una vida matrimonial plena. Que tú puedas embarazarte siendo que ya lo has venido intentando y el resultado médico siempre es no, no y no. Pero Dios hoy se encruza en tu vida y te dice: yo te traigo una nueva perspectiva, te traigo una nueva oportunidad. Vas a seguir permitiendo que tu limitación te impida ver la promesa que Dios te trajo, o tomarás una actitud de fe y alinearás tu historia con la historia que Dios ya tiene para ti. Tu mente te dirá: ¿cómo puede ser esto? No sucederá en tus fuerzas ni en tus habilidades, sino en el Espíritu de Dios. Zacarías, el profeta, en su capítulo 4, verso 6 dice: no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Dios está listo para bendecirte, no consulta con tu jefe, no ve tu cuenta bancaria, tampoco ve de qué familia tú provienes. Cuando Dios te va a bendecir, no hay limitaciones que aten sus manos. Más bien, Él es el que camina sobre toda imposibilidad, sobre todo límite natural, porque Él es el Dios sobrenatural. Cuando los israelitas estaban en su peregrinaje por el desierto, por la península del Sinaí, habiendo salido de la esclavitud de Egipto, se quejaron ante Moisés, diciéndole: Moisés, van días que no comemos carne, estamos cansados de maná, que era una semilla que caía del cielo y con lo cual los israelitas hacían pan. Y según en Números capítulo 11, verso 18, reclamaron ante Dios a través de Moisés. Y Moisés va ante Dios en oración, le dice: Dios, yo no paría este pueblo. Este pueblo me viene a mí pidiendo carne. Estamos en medio desierto. Aquí no hay supermercado. Aquí no hay lugar de abastecimiento. No hay Uber Eats. Aquí no hay, Dios, una granja donde pueda comprar carne a este pueblo. Dios le respondió: Moisés, en mi diccionario no existe la palabra imposibilidad, no existe la palabra limitación. Y es así que Dios le dice: Moisés, desde tu perspectiva, tú tienes toda la razón, pero el punto es que yo no vivo según tu perspectiva. Yo no vivo, yo no me muevo según tu limitación. Yo te invito más bien a que tú te subas a la cima donde yo habito, a la cima de todo límite, de todo, escuche bien, imposición natural. Y así que la palabra de Dios nos dice, según las Sagradas Escrituras, que Dios cambió el curso de los vientos. Dios cambió el curso de los vientos e hizo traer golondrinas desde las playas del mar. Desde las playas del mar, y los vientos fuertes llevaron cargadas a estas golondrinas al medio del desierto. En esa noche los israelitas comieron bistec de golondrinas. Más de 3 millones de personas. El punto a recalcar es que, como le dije, las golondrinas no vuelan lejos de las playas, pero nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Si le quitamos los límites de lo que creemos que Dios puede hacer, Él traerá oportunidades, Él traerá nuevos comienzos a nuestras vidas. Evitemos la actitud de Moisés en este momento de Números capítulo 11, tratando de poner limitaciones a Dios, razones por las cuales creemos que vamos a fracasar. La pregunta es, ¿estás prestando más atención a lo que tu entorno y a lo que la gente pueda decir, o a lo que Dios ya dejó escrito en tu palabra, aquello que Él hará a tu favor?
Recuerda que una perspectiva equivocada te puede privar del destino, te puede privar de los sueños y de las metas que Dios colocó en tu corazón. Hoy te desafío a tener una nueva perspectiva, una nueva oportunidad. Dios, estoy pasando por este desierto. Me parece imposible poder atravesarlo, pero tú eres el Dios que abres caminos en medio del desierto. Tú eres el Dios que hace brotar ríos en la soledad. Tú eres el Dios que convierte simples pastores de ovejas en reyes. Tú eres el Dios que haces germinar los úteros estériles. Pues para ti, oh Dios, no hay nada imposible. En el capítulo 27 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con el apóstol Pablo, quien estaba aprisionado. Llevaba ya 14 días en medio del mar Mediterráneo, en una embarcación, en una galera romana, la cual lamentablemente en las orillas de una isla se hundió. Y Pablo, y junto a las demás personas, naufragaron y nadaron hacia esta isla. Y dice la palabra de Dios que era invierno. Y Pablo, no era inútil, fue y comenzó a juntar ramas, comenzó a juntar leñas para hacer fuego. Y de la nada, una víbora, una cobra venenosa mordió la muñeca de Pablo. Y Pablo, sacudiendo la serpiente, esta lo dejó. Los nativos de esta isla sabían lo que iba a pasar según lo natural. Lo natural era que la mano de Pablo se haya hinchado y que después de algunas horas el hombre haya muerto. Y es así que ellos quedaron pendientes de Pablo. Pero la verdad es que nadie le dijo a Pablo que tenía que morirse, y este hombre siguió vivo, porque él sabía que su historia no estaba escrita por una serpiente, que él iba a morir en una isla mordido por una víbora. Su historia era que él tenía que ir a Roma y presentar el evangelio, presentar su causa ante el César. Si Pablo hubiera prestado más atención a lo que los nativos de la isla le habían dicho, seguramente no estaríamos hablando de él aquí. Dios nos está diciendo a través de este mensaje: no juzgue tu presente situación según tus limitaciones. No me pongas en la misma caja que tú le pones a tu vecino en lo que yo pueda hacer o no. Yo soy un Dios sobrenatural. No hay una víbora, no hay un naufragio que te pueda detener. El sueño que yo coloqué en tu corazón, tú lo vas a cumplir aún contra todo pronóstico, porque tú y Dios son mayoría. Den un aplauso. Aquel que vive en vida. Cuando adquirimos una nueva perspectiva, sacudiremos, como Pablo sacudió a esa serpiente de su muñeca, sacudiremos toda envidia, sacudiremos toda enfermedad, sacudiremos toda limitación, todo miedo, todo trauma, y partiremos rumbo a nuestro destino, a nuestras metas. Que tus oraciones no estén basadas según aquellos que puedas lograr en tus fuerzas. Que tus oraciones desde el día de hoy sean oraciones osadas, sean oraciones atrevidas en la fe. Dios le dijo a una pareja de ancianos llamado Abraham y Sara que ellos irían a concebir a un hijo. Pero Sara tenía más de 80 años y Abraham 90. Pues dice la palabra de Dios que cuando Sara escuchó lo que el ángel de Dios le decía a Abraham, ella se rió. Según Génesis capítulo 12, verso 18, ella se rió en incredulidad, en sarcasmo. ¿Cómo una mujer anciana puede concebir? Esto es antinatural. Sara hizo lo que muchos de nosotros hacemos: miró el plan de Dios, el proyecto de Dios desde el razonamiento humano.
Y el plan de Dios no se puede entender porque para el hombre natural lo de Dios es locura. Pero cuando Dios pone una promesa en tu corazón, no hay especialista que pueda ir en contra de su palabra. Por medio de Isaías, el profeta, en su capítulo 55, verso 11, Dios dice: así será mi palabra, la cual sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que... Gloria a Dios. Cuando Sara tenía 99 años, 19 años después, ella concibió y dio a luz a un hijo. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 21, verso 6, las palabras de Sara: Dios me ha hecho rey. Cualquiera que oiga se reirá conmigo. Pues Dios, ¿quién hubiera dicho que Abraham y Sara amamantarían hijos? Pues bien, le ha dado a luz a un hijo en su vejez. Sara llamó a su hijo Isaac, que significa sonrisa. En esta segunda risa de Sara, ya no era más por incredulidad y sarcasmo. Esta segunda risa de Sara era del asombro de Dios que la dejaba sin palabras. Dios tiene una segunda sonrisa para ti. Abraham y Sara ya eran ancianos con un pie en la cueva esperando su muerte. Para muchos ya estaban esperando su final, pero para Dios era apenas el inicio. Y Dios le dio una segunda sonrisa a esta pareja. Para ti que piensas que ya es tu final, que ya estás con un pie en la cueva, Dios tiene una segunda sonrisa preparada para ti. Él tiene un nuevo capítulo de victoria que Él quiere escribir a través de tu fe y de tu obediencia. Cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, Él traerá su milagro. Amén. Como conclusión, pongamos nuestra parte. Dejemos de mirar nuestra presente situación desde nuestra lógica y razonamiento humano, porque una perspectiva errada te puede privar de tu destino de victoria. Empieza a subir y a ver tu situación desde la cima, en lugares celestiales. Amén. Con Cristo Jesús. Si haces esto, creo y declaro que lo mejor está por venir. Amén. Tu segunda sonrisa está por asombrarte. Denle un aplauso.